Los partidos de oposición comentaban que era posible reunirse con Miguel de la Madrid y exponerle puntos de vista. El presidente los escuchaba, pero no les hacía el menor caso. De ninguna manera pienso yo que voy a convencer a ustedes de mis razones, argumentaba. Ni tampoco creo que ustedes piensen que me van a convencer. No, pues sí. Parece una charla con un televisor, decía Heberto Castillo. Nosotros hablamos y nos contesta la tele. Por lo tanto, de la Madrid nunca escuchó las razones del PAN y se metió en la bronca del llamado fraude patriótico. En las elecciones de Chihuahua para elegir gobernador, 67 presidentes municipales y 14 diputados locales en 1986. También había elecciones en Durango, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, pero las de Chihuahua concentraron la atención, ya que desde el principio el gobierno se había propuesto dar un golpe duro al PAN para frenar la fuerza que estaba teniendo en ese estado, pues en las elecciones federales de 1985 ya se había llevado 10 diputaciones, además de que ya gobernaba en la capital y las 6 ciudades más importantes, incluyendo Juárez. Pero los priistas no querían perder, entre comillas, la primera gubernatura. Después perderían la de Baja California. En especial, decían, era vital no ser derrotados por lo que ellos llamaban la reacción. Por el bien de la patria, decían, había que parar al PAN, a ese PAN, que sí luchaba contra el gobierno priista, muy distinto del que después se alió a él para que fueran los dos partidos los que se pasaran el poder. Ese PAN que en su momento estuvo sustentado por grandes hombres y para claro ejemplo, Manuel Cloutier del Rincón. Ese PAN que en vez de recibir fondos del erario, hacía colectas o rifas de vehículos, por ejemplo, para recaudar fondos y financiar las campañas de sus candidatos. Pero por eso, pues, el de Chihuahua fue llamado absurdamente el fraude patriótico. El PAN eligió como candidato a su mejor carta, Francisco Barrio Terrazas, el presidente municipal de Ciudad Juárez. El PRI, a su vez, designó a Fernando Baeza Meléndez y se preparó para un triunfo aplastante. Se reformó la ley electoral para confeccionarla aberrantemente a las necesidades del fraude. Se manipuló el padrón y se suprimió a 15% de electores. Después, este se entregó lo más tarde posible a la oposición y la ubicación de las casillas solo se publicó una sola vez. Además, se negó el registro a 92 representantes del PESUM, con lo que el PAN no pudo contar con el aval de las actas de otro partido, como sí había ocurrido un año antes en las elecciones federales. Por último, el PRI también envió a sus solicitados alquimistas, dirigidos por Óscar Saúl. El 6 de julio, día de las elecciones, en Chihuahua, había fuertes contingentes militares en vehículos y a caballo. Circularon también volantes falsos en los que el PAN supuestamente indicaba que no se votara. Después hubo numerosas casillas rellenas a temprana hora del día, carruseles de votantes, suplantación de representantes de la oposición, expulsión de panistas, compra e inducción al voto, votación masiva de militantes, arbitrariedades de los funcionarios de casilla y otras lindezas en las que tenía maestría y doctorado el PRI. Esa noche, con apenas 27 actas computadas, el delegado Manuel Gurría Ordóñez proclamaba el triunfo aplastante del PRI con el tradicional carro completo. Casi todos los medios de comunicación comprados lo dieron por sentado y así lo difundieron. A los 2 días, el propio presidente de la Madrid avaló la victoria de Fernando Baeza, quien por su parte se mostraba prudente. Las tendencias me favorecen, decía. Como era costumbre, las autoridades electorales tardaron más de una semana en dar los resultados oficiales, pues ya se sabe que los procesos alquímicos llevan su tiempo.
Finalmente, se anunció que el PRI prácticamente había obtenido todas las posiciones en disputa y que Fernando Baeza Meléndez había derrotado 2-1 a Francisco Barrio Terrazas, quien denunció un atropello atroz al pueblo de Chihuahua, exigiendo la anulación de las elecciones. Luis H. Álvarez, presidente municipal de la capital del estado, inició una huelga de hambre acompañado por Francisco Villarreal, un acaudalado empresario, y el médico Víctor Manuel Oropesa, y la sostuvo durante mucho tiempo, pero al final mejor la suspendió cuando ya se estaba poniendo muy malito. La reacción de los panistas no se hizo esperar, adquiriendo una fuerza enorme. Se bloquearon calles, carreteras e incluso puentes internacionales. Se hicieron manifestaciones de decenas de miles y salieron a las calles de las principales ciudades del estado: Juárez, Ciudad Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Parral, Camargo, Delicias y la propia capital, al grito de democracia. Y esto a pesar de que las ciudades estaban ocupadas por el ejército, de que las fuerzas militares se redoblaron ante las protestas y de que el gobernador Saúl Hernández Herrera amenazó con aplicar el peso de la ley contra los panistas porque el gobierno y el PRI siempre alegaron una absoluta legalidad en los resultados de las elecciones y en sus modos de operar. A esta lucha del PAN se sumaron los partidos de izquierda, PSUM, PMT y PRT, además de activistas de derechos humanos que por primera vez se unieron con grupos derechistas y ultraderechistas que también apoyaban al PAN, pidiendo todos la anulación de elecciones. Y los intelectuales, bueno, Octavio Paz, Enrique Krause, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, más el Grupo Chihuahua de la Literatura, integrado por Carlos Montemayor, Ignacio Solares y Víctor Hugo Rascón Banda, publicaron un manifiesto en favor de la anulación de las elecciones. ¿Y la Iglesia, señores? Los obispos de Chihuahua también denunciaron el fraude electoral y el arzobispo Almeida y Merino ordenó la suspensión de cultos como protesta. Esto, por supuesto, aterrorizó al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, quien fue a pedir ayuda del nuncio apostólico Girolamo Prigione. Este, por supuesto, le hizo el paro y logró que el Papa Juan Pablo II revocara la suspensión de cultos en Chihuahua. Sin embargo, muchas otras organizaciones religiosas de todo el país apoyaron a los obispos de Chihuahua y con ello al PAN. Para entonces, el llamado fraude patriótico era noticia internacional y fue muy difundida una fotografía en que el ejército, ante reclamos de los panistas, quemaban 3 urnas. Las agencias de noticias y los medios de difusión de Estados Unidos, que ya percibían el ambiente de desgaste del PRI y estaban empezando a fraguar y sondear al PAN para ver si era posible tener, como en su país, un sistema de 2 partidos políticos grandes para hacer la parodia de una democracia en México, dado que el partido en el poder ya estaba en franca decadencia. Por eso las agencias de noticias y los medios de difusión de Estados Unidos reportaban con relativa asiduidad la resistencia de los chihuahuenses ante el fraude descarado. El presidente y el secretario de Gobernación se endurecieron y no quisieron ceder ante las presiones que les llovía. De la Madrid lo pagó bien pronto. En agosto viajó a Washington, nuevamente a reportarse, por supuesto, y no encontró más que protestas y mítines por donde iba. El Washington Post publicó un desplegado de toda una plana que costaba $30,000 de un tal Consejo para la Seguridad Norteamericana, que pedía la anulación de las elecciones en Chihuahua. Al regreso del presidente, el PAN fue acusado de traidor a la patria por sabotear las conversaciones Reagan de la Madrid, tan importantes para la paz mundial. Durante su informe del 1 de septiembre, de la Madrid insistió en que las elecciones de Chihuahua
se habían realizado con respeto a la ley. Agregó, no ignoramos que en las elecciones aún se dan deficiencias que debemos corregir, pero esto no puede ser pretexto para incitar al desorden, intimidar a los ciudadanos o realizar actos de violencia. También insistió en que su política económica seguía siendo la única correcta, a pesar del aumento en la inflación y de la caída del Producto Interno Bruto. Si las cosas estaban tan mal, era por la caída de los precios petroleros. Por supuesto, el presidente siguió montado en su macho y asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador, custodiado, eso sí, por un impenetrable cerco militar, mientras afuera 30,000 manifestantes le gritaban a Baeza, usurpador.